trae la palabra esta mañana, así que les pido que sigamos conectados con nuestro Padre y a recibir lo que Él tiene hoy en esta mañana para nosotros. Buenos días. Y bienvenidos todos, por lo menos aquellos que no he visto desde antes del verano, que hay algunos de vosotros que no he podido ver o saludar desde que nos fuimos de vacaciones. Estoy contento de veros otra vez y estoy contento de que el Señor me ha confirmado de que no tengo alucinaciones, porque era como ver dos veces a Lisbeth y digo, no, eso, Señor, aún mantengo mi cabeza bien. Es su hermana gemela, así que gracias por que la has traído con bien y gracias porque yo sigo bien. Así que estamos contentos de tenerte con nosotros, estás en casa. Gracias al Señor que puedas estar con tu familia, con la familia del Señor aquí en Segovia. Sé bienvenida. Muy bien, hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor por el Evangelio de Marcos. Estamos hablando acerca de el joven rico. Llevamos varios domingos hablando acerca del joven rico y aún nos ocupará también otros domingos, si el Señor lo permite. Marcos capítulo 10. Desde el versículo 17. Si no me equivoco, creo que los resultados o lo que el médico le ha dicho a Elizabeth es que va mejor, ¿no? Damos muchas gracias al Señor por ello. Estamos contentos de ver cómo el Señor pone su mano misericordiosa sobre su hijo. Nos alegramos mucho de saber que la cosa va despacito pero mejor. Y también de que Elizabeth pueda estar con nosotros el domingo, ya vaya teniendo más fuerzas y más posibilidades de poder estar con nosotros. Muy bien, hermano. Dice la palabra del Señor lo siguiente en Marcos capítulo 10, desde el versículo 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vamos a quedarnos hasta aquí hoy y vamos a orar al Señor, que Él nos bendiga y podamos ser alimentados por Él. Padre, te damos gracias por este día de alabanza, de adoración a tu nombre, Señor. Y te queremos pedir, Señor, nos ponemos de acuerdo para que tú nos visites, Señor, y tú ya nos visitas, Señor, y para que tú obres en medio de nuestro y tu palabra sea lámpara a nuestros pies, Señor, y alimento que sacia nuestra hambre, Señor. Toma control de esto, Señor, te lo ruego, y sé tú hablándonos a nuestra vida y a nuestros corazones. En el bendito nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido, Padre. Amén. La semana pasada ya estuvimos hablando de esto, entonces no voy a repetirlo todo porque siempre bastante bien predicando, pero para los que no pudisteis estar, nos enfocamos en la pregunta que el joven le hace a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y vimos que esta pregunta evidenciaba dos cosas importantes. Y evidencia muchas otras, pero sobre todo dos cosas importantes. Una era la propia insatisfacción que el joven tenía con respecto a su vida religiosa en relación a la vida eterna.
Porque cuando Jesús le dice que guarde los mandamientos, él dice, todo esto lo he guardado. Si él tuviese satisfacción en su alma y paz de que eso le asegura la vida eterna, no volvería a preguntar qué debo hacer. Es decir, cuando uno hace el trabajo bien, espera la recompensa. Cuando uno está seguro de haber hecho bien su trabajo, de haber realizado bien aquello que le ha sido demandado, lo único que espera es la recompensa. Porque está seguro que lo que ha hecho está bien hecho. Y entonces ya lo que queda es, bueno, el pago, recibirlo, ¿cierto? Pero el joven aún, cuando él guardaba todo este mandamiento, le pregunta al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había una insatisfacción en su corazón. Él sabía que aunque guardaba los mandamientos, aún había algo que le faltaba, algo que necesitaba en su ser, en su corazón, para que él tuviera seguridad y paz con respecto a la vida eterna. La segunda cosa, hermanos, es que evidentemente al hacer esta pregunta, él pensaba en la salvación en cuestión de obra, y no de gracia. Lo que le está preguntando el joven rico a Jesús es, Señor, dime, ¿qué más cosas debo de hacer para que yo pueda ganar la vida eterna? Es decir, ¿qué más cosas puedo hacer para ponerla en el platillo de la balanza para que pese más que las otras cosas malas? Voy a seguir metiendo cosas en el zurrón, bueno, en la bolsa, ¿de acuerdo? En la mochila de las buenas obras para que luego cuando yo me presente delante de Dios pueda sacarlas y que Él vea que me he ganado la salvación, que he cumplido religiosamente con mis deberes, aquellos que la ley me exige. Así que por un lado vemos insatisfacción y por otro lado vemos que él pensaba en obras. Y nos detuvimos, la semana pasada, en el hecho de que Dios en el Evangelio, en Cristo, nos asegura nuestra salvación. Nuestra salvación está asegurada en Cristo a través de la gracia derramada por Dios en la obra y sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y lo detuvimos ahí. Pero hoy vamos a ver la segunda parte. Es decir, vamos a volver a la pregunta nuevamente que el joven rico le hace a Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Estaba claro que la vida de este joven estaba llena de religiosidad y que pensaba en obras. ¿Qué más puedo hacer para llenar mi bolsa de méritos? Esa es la pregunta que hace el joven. Ahora, Jesucristo no dijo, yo he venido para que tengan religión, sino yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso fue lo que Jesús dijo. Es curioso porque este joven estaba pensando añadir más cosas y Jesús le contestó que lo dejara todo. Es curioso. Él dice, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más debo añadir? ¿Qué más debo llenar? Y Jesús le dijo, lo que tienes que hacer es hacerte. Tú estás pensando en añadir, tú estás pensando en esfuerzo humano, tú estás pensando en tu propia justicia, y yo lo que te quiero enseñar es un camino más excelente, más sublime, y lo primero es que precisamente lo dejo todo. Así que es totalmente opuesto a lo que Jesús le quiere enseñar a la concepción que él tenía. Hermanos, la vida religiosa consiste en hacer méritos, para que luego podamos acudir a ellos, echar mano de ellos y presentarlos como aval para nuestra salvación. Como cuando tú vas a pedir una hipoteca al banco y luego te dicen, necesito un aval. Y tú piensas, ¿qué tengo yo para que el banco se fíe de mí? Es decir, para que el banco pueda echar mano a algo en caso de que yo no cumpla. Y tristemente muchos acudieron a sus padres. ¿Por qué digo tristemente? Porque cuando vino la crisis, sus padres se vieron nativos en un foro enorme.
a otra persona le mentí, y es verdad que robé, pero diga, Señor, he dado a los pobres, voy todos los domingos a la iglesia, no he mentido siempre, solamente de vez en cuando, mentiras piadosas, y mi vida ha sido una vida buena, no hago mal a nadie, no soy un asesino. Sí, bueno, Señor, sé que me llevo de bolígrafo de la empresa, o tal vez no he declarado todo lo que he ganado, que eso es robar, ¿de acuerdo? Y, en fin. Pero mi bolsa de mérito pesa más que la de pecado por pecado, así se llama, así lo expresan los religiosos de pecado. Mi obra buena es superior que mis pecados, ¿vale? Esto es la vida religiosa, hermano. Es así. Mientras que el Evangelio, a diferencia de la vida religiosa, el Evangelio nos enseña que no contemos con nada de lo que hayamos hecho para ser salvos. El Evangelio nos dice, tus obras son inmundicia. Esa es la palabra que usa, es fuerte, radical, pero esa es la palabra que usa. Tus obras son trapos de inmundicia. Trapos, voy a usar una palabra fuerte para que lo entendamos, trapos asquerosos. Esas son tus obras. Yo ni me acerco, ni las miro. ¿No? ¿Estamos, hermanos? Cuidado, porque aquí podéis decir, entonces lo que hago con el Señor, ¿qué pasa? No. Estoy hablando de aquella obra que nosotros, en la cual ponemos nuestra justicia, en la cual descansa nuestra justicia para ser salvos. No la obra que Dios nos dice que hagamos para que cuando el incrédulo lo vean glorifiquen a nuestro Padre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquello que el hombre se jacta de haber hecho para alcanzar la salvación. La palabra dice, el Evangelio dice, Dios dice, esos son trapos de inmundicia. Así que lo que el Evangelio nos dice es que nosotros no podemos confiar en nada que hayamos hecho en ningún momento de nuestra vida con nadie para que podamos ser salvos. Que no tenemos confianza ninguna en nuestra propia justicia para poder ser salvos. Eso nos dice el Evangelio. Y también nos dice que solo creamos en aquel que hizo todo para que tú y yo fuéramos salvos. Por un lado, aparta totalmente el ego, y por otro hace que tus ojos estén solamente clavados y puestos en aquel que verdaderamente ha hecho los méritos para que tú y yo podamos ser salvos. Así que no tenemos nada para presentar delante del Señor para que podamos heredar la vida eterna. Los únicos méritos válidos son los de Cristo. Los únicos. El Evangelio nos dice también que la salvación que no merecemos, escúchame bien, el Evangelio nos dice que la salvación que no merecemos, porque si alguna vez tú has pensado, has querido, o Satanás te ha tentado pensando que mereces la salvación, te equivocas. Porque si tú crees que mereces la salvación, entonces estás pensando que has hecho algo para merecerla. Y vuelves a las obras. Vuelves a ti mismo. Vuelvo a repetir esto, hermano, porque es importante. Si yo creo que merezco la salvación, entonces, sí o sí, dentro de mí pienso que hay algo en mí o que he hecho que merezca ser salvado. Y el Evangelio me dice, no, tú no mereces ser salvado. Porque el Evangelio pone toda la atención y toda la gloria única y exclusivamente en Cristo, en Dios Padre, en el Espíritu Santo. Así que el Evangelio nos dice que la salvación que no merecemos y que el castigo que sí merecemos, óyeme bien, porque lo que nosotros merecemos es el castigo.
¿Has pensado alguna vez que se merece? ¿No? Cuando ve a alguien, sobre todo cuando vemos a alguien caprichoso. O cuando vemos a alguien que no valora lo que tiene. Nuestros mayores nos decían, tú te mereces haber pasado hambre, para que aprecies la comida. Tú tenías que haber pasado hambre, para saber lo que significa no tener nada. Lo que te mereces es esto. Bien. Pues el Evangelio nos dice que lo que nosotros merecemos es el castigo. Que la paga por nuestra vida, ¿de acuerdo?, alejada de Dios y en rebeldía con Dios, merece el santo y justo castigo de Dios. Eso es lo que dice el Evangelio. Así que el Evangelio nos enseña que la salvación que no merecemos y el castigo que merecemos es impartido a Cristo como un acto de amor y sacrificio de nuestro Señor y Salvador, para que alcancemos la salvación que no merecemos, y que es la fe el medio por el cual alcanzamos esta salvación y se revela esta salvación en el nuevo nacimiento y sello del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esto es el Evangelio y no tiene nada que ver con la religión. Sin nada en lo que nosotros podamos jactarnos de haberla ganado. Porque, como cuando le preguntaron, y que se lo dice más adelante en este rato, porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Porque para aquello que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Cuando le preguntan después de la conversación con el jovencito, le dice, Señor, entonces ¿cómo es posible? Jesús dice, es que para los hombres es imposible, pero para Dios es posible. Bien, una vez que hemos visto la introducción, porque esto es solo la introducción, el joven rico se había acercado a Jesús con este sentido de religiosidad, que como hemos visto no tiene nada que ver con el Evangelio. Para nada. No se asemejan en nada. Se parecen tanto como un grillo a un búfalo. Lo mismo. Se parece la religión al Evangelio. Pero mira, fíjate en una cosa. Si volvemos a lo que Jesús le dice al joven rico, a la pregunta que él le ha hecho, porque, mira, Cristo le responde conforme a la pregunta. ¿Os acordáis cómo Cristo le respondió conforme cuando le dijo, Maestro bueno? Le respondió conforme a la concepción que él tenía acerca de Cristo. Si tú crees que yo soy un hombre, como todos los demás buenos, te digo que solamente bueno es Dios. Ahora Jesús vuelve a hacer y le responde los mismos términos que le ha preguntado. ¿Qué he de hacer? Bueno, si quieres hacer algo, cumple la ley. Le responde los mismos términos que la pregunta que le ha hecho. Y cuando el joven dice, ya lo he hecho todo esto, entonces Jesús le dice, bien, por ahora te voy a enseñar algo más excelente. Fíjate, con una sola excepción, todos los mandamientos eran negativos. Vamos a leerlo. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Y el único que tiene que ver con la familia es el de honra a tu padre y a tu madre. Y seguramente Jesús lo pone ahí, detrás de todos los demás, que en la lista del decálogo está antes que algunos, porque Jesús le está preguntando ahí, implícito, tú eres un hombre rico. ¿Estás jugando con tu padre como le has honrado acuerdo a la posición que tienes? Honra a tu padre y a tu madre. Pero todos tienen que ver con algo negativo, negativo en el buen sentido, ¿de acuerdo? Todos los mandamientos eran negativos. Y la única excepción se reduce al círculo familiar.
Y si os dais cuenta, eran todos los de la segunda tabla, cuando vemos el decálogo, es decir, todos aquellos que tratan no de nuestro deber para con Dios, sino de nuestro deber para con los demás, es decir, aquellos que gobiernan, los mandamientos que gobiernan nuestras relaciones personales y nuestra actitud para con los semejantes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Son aquellos mandamientos que tienen que ver con nuestros semejantes. Mira, lo que este hombre está diciendo, lo que el joven rico está diciendo, es lo siguiente: yo no le he hecho nunca ningún daño a nadie. Eso es lo que el joven rico está diciendo. ¿Os suena eso? ¿Cierto? Yo nunca le he hecho daño a nadie, yo soy buena gente. Este es buena persona. Lo único malo que tiene es que es gentío, pero quitando eso, Luis es buena gente. No hace mal a nadie. No se enfada, bueno, no se enfada, miento. No mata, no roba, no dice falso testimonio. El joven rico está diciendo: Señor, no le he hecho nunca ningún daño a nadie. Pero la verdadera pregunta era: ¿qué has hecho tú por nadie? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué has hecho tú por nadie? El Evangelio de Mateo pone el énfasis en eso, porque el Evangelio de Mateo registra en esta conversación un mandamiento más. Si vais a Mateo, vais a ver que pone, al final, Mateo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo registra esto, la misma conversación que el joven rico tiene con Jesús. Aquí Marcos no lo registra, pero Mateo sí lo hace. No matarás, no buscarás. Señor, todo esto lo he hecho. Yo no he hecho mal a nadie. Pero Jesús le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La cuestión es que, y tú, vale, no has hecho mal a nadie, pero tú, ¿qué estás haciendo por los demás? Es decir, ¿qué has hecho tú por nadie? Y es aquí donde vamos a meternos de lleno en esta mañana, donde vamos a profundizar, si el tiempo nos lo permite. Porque si nos damos cuenta, cuando Jesús le propuso al joven rico llevar eso a la práctica, entonces las cosas se torcieron. Es muy probable que este joven cumpliera con los requisitos religiosos acerca de los pobres, pero vuelvo a repetir, Jesús le quería enseñar un camino más excelente. Cuando Jesús le dijo: vale, si has guardado estos mandamientos, entonces ama a tu prójimo como a ti mismo, también le dice el Señor en Mateo. Pero cuando Jesús le propone llevar eso a la práctica, es decir, cuando Jesús le dice: ahora te voy a llevar a un camino excelente, a que experimentes y lleves a la práctica amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que vende todo lo que tienes y da a los pobres. El joven se entristeció. Así que entonces realmente el joven no cumplía con lo que decía que estaba cumpliendo. Porque, hermanos, predicar aquí, amad a vuestro enemigo, decir amén, es fácil. Pero que tu enemigo venga y te pegue y tú lo ames, eso es otra cosa, Así que Jesús le está diciendo: bien, si tú lo estás guardando, entonces esto no te tiene que suponer ningún esfuerzo, ¿verdad? Si tú estás acostumbrado a algo, mira, hermano, si yo estoy acostumbrado a correr, mañana Pedro, Luis, Joaquín y yo tenemos nuestra ciudad de Austria y decimos: vámonos a correr a la playa. Y como estamos acostumbrados a correr, ¿qué ocurre? No nos cuesta trabajo, ¿cierto? No pasa nada. El sábado pasado, el anterior, nos fuimos a andar.
a guardar la ley, como estoy diciendo a Jesús, entonces cuando él me dijera, vete todo lo que hay y vente, yo diría, ahora mismo, Señor, porque esto estoy acostumbrado a hacerlo, forma parte de mi vida. Pero esto no era así. Cuando Jesús le propuso al joven rico esto, se entristeció. La pregunta es, ¿y si me lo propusiera a nosotros? ¿Qué ocurriría si Jesús nos lo propusiera a nosotros? John Piper, parte de esta predicación, hermano, la gran mayoría está basada en el estudio que John Piper hace acerca de esto. John Piper, en su libro Lo que Jesús exige del mundo, recomiendo que hagáis con él, es un libro excelente. Lo que Jesús exige del mundo, de John Piper, dice lo siguiente: la raíz de nuestro pecado es el deseo de lograr nuestra propia felicidad independientemente de Dios e independientemente de que otros hallen la felicidad eterna en Dios. Voy a repetirlo nuevamente. La raíz de nuestro pecado es el deseo de lograr nuestra propia felicidad independientemente de Dios e independientemente de que otro halle la felicidad eterna en Dios. Todo pecado viene del deseo de ser feliz separado de la gloria de Dios y separado del bien de los demás. La pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿estoy viviendo una religión o estoy viviendo en el Evangelio? ¿Estoy viviendo solamente una fe religiosa o estoy viviendo en la fe en Cristo Jesús? Porque yo puedo ser un religioso solamente que en vez de católico, evangélico. Cambian cosas, pero soy un religioso. No soy mormón, no soy budista, no soy adventista, no soy testigo de Jehová, soy evangélico, pero soy un religioso. La pregunta es, ¿qué estoy viviendo yo? ¿Una religión o estoy viviendo el Evangelio de Cristo? En el Evangelio de Cristo. Porque cuando Jesús le dijo al joven rico, vamos a llevar a práctica lo que tú me dices, él se entristeció. Entonces, si Jesús nos dijera, iglesia de Segorbe, vamos a llevar a práctica lo que vosotros creéis y amáis, ¿nos entristeceríamos o qué ocurriría? Porque no hacer daño a nadie está bien. Y hacer bien a los demás también. Pero amar a mi prójimo con la misma dedicación que tengo por mi propio bienestar, eso es algo muy diferente. Es muy diferente. Que yo no haga mal a nadie, eso está muy bien. Que yo haga bien a los demás, también está bien. Pero que yo ame a mi prójimo y quiera de el mismo bienestar igual que quiero yo, eso es muy diferente. Eso no tiene nada que ver con no hacer mal ni con hacer bien. Eso es otra cosa. Con la misma dedicación que tengo por mi propio bienestar, amar hacia mi prójimo. Y esto, hermanos, esto es lo que creo que Jesús nos dice que tenemos que hacer. Eso es, exactamente. Luis, ¿cuánto tiempo he consumido? Bendito sea el Señor. Bien, ¿qué significa a ti mismo? Cuando el Señor nos dice, cuando el joven rico, cuando Jesús le dice al joven rico, no matarás, no buscarás, y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué significa esto? Es decir, a ti mismo, ¿qué es lo que quiere decir?
Mira, lo primero que tenemos que tener claro es lo siguiente, y es que cuando Jesús dice esto, hay algo que Él da ya por hecho. ¿Y qué es, hermano? Ahí está, Joaquín. Jesús ya lo da por hecho. Jesús nos conoce perfectamente. No podemos engañarle a Él. Así que cuando Jesús dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Él ya da por hecho que esto de amarnos a nosotros mismos es algo que hacemos. Porque esta es la característica humana innata, de amarnos a nosotros mismos. Esto, hermanos, es un hecho, es una realidad. Fijaros, hermanos, nosotros queremos ser felices. Y si estoy equivocado, me lo decís, pero creo que no. Nosotros queremos ser felices. Queremos vivir lo máximo posible y hacerlo de manera satisfactoria, de manera buena, de manera agradable. Queremos comida. Para algunos es evidente esto de que queremos comida. ¿De acuerdo? Resalta. Queremos comida. Queremos ropa. Queremos un lugar donde vivir. Queremos protección contra cualquier forma de violencia. Queremos tener tiempo de ocio. Queremos descansar. Queremos poder desarrollarnos y cuidarnos, a la vez que lo pasamos bien. Queremos tener amigos a los cuales le agrademos y también amigos que nos agraden. Y por supuesto, queremos que nuestra vida tenga un significado. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Te quieres a ti mismo o no? Mogollón. O tú quieres que te den latigazo. ¿Tú quieres pasar hambre? ¿Tú quieres pasar frío? ¿Tú quieres vivir debajo de un puente? ¿Tú no quieres sentirte seguro? ¿Tú quieres vivir con miedo? No. Así que nosotros nos vamos a nosotros mismos. Claro que sí. Pero mogollón. Un montonazo. Así que Jesús tiene eso muy claro y lo da por hecho. Forma parte de nuestra naturaleza humana, es innato en nosotros el sobrevivir. Todo esto es amor a nosotros mismos, a mí mismo. Ahora bien, muchos de vosotros os estaréis haciendo esta pregunta: ¿esto es malo? ¿Es malo amarnos a nosotros mismos? Y la respuesta es: no es malo en sí mismo. El amarnos a nosotros mismos en sí mismo no es malo. No es malo, es decir, no es malo querer comer. No es malo querer estar abrigado en invierno. No, tampoco querer estar a salvo de un peligro es malo. Tampoco es malo querer no tener una enfermedad. En sí mismo no es malo. Ahora bien, nosotros nos daremos cuenta, escúchame bien, hermano, nosotros nos daremos cuenta de si esto, es decir, de si el amarnos a nosotros mismos es malo, nos daremos cuenta se ha convertido en algo malo en nuestra vida cuando lo evaluemos a la luz del mandato de Jesús. Vuelvo a repetir, nosotros nos daremos cuenta de que esto se ha convertido en algo malo en nuestra vida cuando lo evaluemos a la luz del mandato de Jesús. Entonces, cuando nosotros escuchemos las palabras de Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, y dar una respuesta a esto, sabremos si este amor a nosotros mismos se ha convertido en algo malo o no. A la luz del mandato del Señor Jesucristo. Es decir,
cuando desee tener comida, cuando tenga hambre, que desee alimentar al prójimo cuando éste tenga hambre. Cuando desee tener una buena ropa para ponerme, que desee buena ropa para el prójimo. Cuando trabaje para conseguir un buen lugar donde vivir, que desee lo mismo para el prójimo. Cuando busque amigos para mí, que yo sea amigo para el prójimo. Cuando yo me esfuerce para obtener buenas notas, que también me esfuerce para ayudar al prójimo a obtener buenas notas. Cuando nos guste sentirnos bien recibidos, tratemos que los demás se sientan bien recibidos. Y cuando me refiero a desear, no es desearlo aquí, es llevarlo a la práctica. Porque el Evangelio nos dice esto: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que, joven, me estás diciendo que guardas todos los mandamientos, pero como te he dicho de llevarlo a la práctica, las cosas se han torcido. ¿De qué manera Jesús me dice que debo realizar este mandato? Porque mira, te quiero decir una cosa, no es una opción, es un mandato. No es un si quieres, es un tienes que. ¿Cómo debo de realizar este mandato? Es decir, ¿cómo debo de expresar este deseo? Jesús también nos lo enseña en el propio mandato. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este cómo es el punto. Es importantísimo este cómo aquí. Porque este cómo significa que conviertas tu interés propio en la medida en la que te das a ti mismo. Vuelvo a repetirlo. Que conviertas tu interés propio en la medida en la que tú te das a ti mismo. Y voy a explicarlo, hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este como a ti mismo? Hermanos, con otras palabras, Jesús no solo dice que busquemos para el prójimo las mismas cosas que busco para mí. Es decir, no solo dice que busque para el prójimo las mismas cosas que busco para mí, sino que la misma energía, ilusión, perseverancia, esfuerzo que pongo para alcanzar lo que deseo para mí, lo haga también para el prójimo. Eso significa como a ti mismo. Por eso, hermanos, cuando tengo algo que no lo tengo a la iglesia, pero no compro algo nuevo, porque no amo a la iglesia como a mí mismo, sino compraré algo nuevo. Cuando voy a comprar comida para los alimentos para la iglesia, para irme compro culebra, pero la iglesia compro hacendado. Es un ejemplo, no dice lo que ocurra, es un ejemplo. Y Jesús dice, no, compra culebra. Porque si lo que es para ti, amalo tú como a ti mismo. ¿Entendemos? La misma energía, la misma pasión, la misma perseverancia, el mismo deseo, las mismas ganas, el mismo esfuerzo, la misma ilusión, el mismo tiempo, el mismo dinero que invierto para mí mismo, lo haga también para el prójimo. Igual. Eso significa como a ti mismo, hermano. Y menos que eso, no es como a ti mismo. Jesús nos llama a eso. No hay otro camino. Ese es el camino de la excelencia que Jesús quiere mostrarle al joven rico. Y que él se ha puesto triste. Y se ha ido. El por qué, hermano, lo veremos en otro domingo. Pero
Esto es un mandato del Señor a nosotros. La pregunta, hermanos, que prosigue después de esta, de qué manera debo de realizar este mandato, es ¿cómo se hace realidad esto en mi vida? ¿Cómo lo llevo a la práctica? ¿Cómo hago que esto ocurra de verdad? Que yo pueda hacerlo, que no sea simplemente un mandato hermoso, sino que sea algo que yo lo lleve a la práctica en mi vida, que forme parte de mí, que sea evidente. ¿Cómo se hace realidad esto en mi vida? Porque, hermano, dejadme que os diga esto. Este mandato es algo realmente extraordinario, sublime, impresionante. Y a veces pensamos, es inalcanzable. Pero no, inalcanzable no. Pero, fijaros, es tan extraordinario este mandato, que Jesús dijo que este mandato junto con otro se resume toda la ley y las profecías. Ojo, otro mandato superior a este, y este dice, aquí se cumple, ahí se resume la ley y las profecías. El primer y mayor mandamiento es uno. Dice, y el segundo más importante es este. Ahí está, la ley y las profecías del Evangelio, hermano. Fijaros cuán importante es esto. Así que es un mandato increíble, extraordinario. Muchos de nosotros podemos estar pensando que esto es lo ideal, pero que es imposible llevarlo a cabo en este mundo, que es algo que podremos disfrutar estando en el cielo, que ahí sí que verdaderamente nos amaremos los unos a los otros como Cristo nos ha amado y como nosotros nos amamos a nosotros mismos, porque luego Jesús es verdad, y dice como yo he amado. Pero hoy vamos a dejarlo aquí, para que no nos asfixiemos, no nos entretengamos. Pensamos, bueno, pastor, vale, pero esto es lo ideal. Eso que digamos, eso es, digamos, lo máximo. Vamos andando, pero eso es lo máximo, pastor. Esto es lo idílico, la utopía. El paraíso, prácticamente, y esto, pastor, pues solamente lo vamos a alcanzar cuando estamos en el cielo. Porque aquí, esto es difícil. Porque, pastor, mira, si yo hago esto que dice la palabra, si obedezco al Señor y empiezo a vivir de esta manera, lo que ocurriría es que estaría dejando mi propia felicidad en un segundo lugar. Y que toda mi pasión y esfuerzo se lo llevaría a mi prójimo. Porque ¿cómo puedo dedicarle toda mi pasión como me dedico a mi prójimo? Y que los dos seamos felices. Mi felicidad se ve amenazada. Mi estado de vida se ve amenazado. Mi economía se ve amenazada. En definitiva, todo lo que tengo, lo que soy, se puede ver amenazado si yo hago esto y obedezco al Señor. Primero que es difícil, esto son cosas del cielo. Segundo que entonces es como si mi prójimo me chupara la vida y me lo perdiese. Bueno, ¿vale? Podemos estar pensando en esto. Y es natural, hermanos, que podamos pensar esto. Claro está, si tú no quieres obedecer al Señor. Pero la respuesta es la siguiente. Lo primero es que este mandato es para ahora y para todos los creyentes. No es para el cielo. Este mandato es para ahora y para todos los creyentes. Si no, Jesús no lo hubiera dicho. Jesús no te va a pedir algo que tú no puedas alcanzar. Y por cuanto lo ha mandado, es posible llevarlo a cabo. ¿Entendemos esto? Este mandato es para ahora y para todo creyente. Si no fuese para ahora, Jesús no lo hubiese dicho. Si no pudiésemos alcanzarlo, Jesús no lo hubiese ordenado. Y por cuanto lo ha dicho y lo ha ordenado, es para nosotros y para llevarlo a cabo. La pregunta vuelve, ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible como a ti mismo, amar a mi prójimo?
Y la única manera de poder lograrlo, hermanos, sin que nuestra felicidad se vea amenazada, es cumpliendo el mayor y más grande mandamiento, porque el segundo depende del primero. Vámonos a Mateo 22, 37. Mateo 22, 37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, fíjate bien lo que dice el Señor, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. Si tú no eres capaz de cumplir el primero, es imposible que cumpla el segundo. Porque el primero depende absolutamente, el segundo, perdón, depende absolutamente del primero. No hay otro camino. Es la única forma posible de llevarlo a cabo el segundo mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, hermano, significa hallar en Él una satisfacción tan profunda que llena todo nuestro corazón por encima de todo y de todos. Amar a Dios con toda el alma significa hallar en Él un significado tan rico y tan profundo que llena todos los rincones doloridos de nuestra alma, produciendo sanidad y paz. Amar a Dios con toda nuestra mente significa hallar en Él la riqueza del conocimiento, la percepción y la sabiduría que guían y satisfacen todo lo que la mente humana necesita y debe significar. Eso es, hermano, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. En otras palabras, hermano, coge todo tu amor propio, todo lo que tú te amas a ti mismo. Coge este amor, coge los anhelos de felicidad y gozo, esperanza, amor, seguridad, realización y significado, y concéntralos en Dios hasta que Él satisfaga tu corazón, alma y mente. Así, hermanos, es la práctica de amar al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Todo mi deseo, todo mi sueño, toda mi alegría, todo mi gozo, toda mi seguridad, todo lo que quiero alcanzar, lo enfoco todo en Dios, hasta que Él satisfaga por completo todo eso que deseo, todo mi amor propio, lo enfoco y lo concentro en Él, hasta que en Él lo encuentre todo, hermanos, no como yo quiero, sino como Él quiere. El amor a uno mismo, hermanos, es el deseo de tener vida y satisfacción en vez de frustración y muerte. Y Dios dice: ven a mí y te daré gozo. Pero gozo pleno. Satisfaré tu corazón, alma y mente con mi gloria. El amor a nosotros mismos es la satisfacción de vivir una vida plena y segura. Vida y satisfacción en vez de frustración y muerte. Y Dios nos dice: ven, ven,
yo te daré gozo pleno. Satisfaré tu corazón, te saciaré tu alma y tu mente, pero con mi gloria. Jesús no dice que todo vaya a ir bien. No. Jesús no dice que no vayan a tener problemas. Dios no dice eso, no lo ha dicho nunca. Dios dice que va a tener nuestro gozo, nuestro corazón, de tal manera que vamos a encontrar todo lo que necesitamos en Él y solamente en Él. Pese a todas las circunstancias y todo lo que venga. Eso, hermano, es la plena felicidad. Lo que Dios hace es que el amor hacia nosotros mismos es transformado por la inigualable gracia de Dios. Y ahora todo lo hallo en Él. Todo lo hallo en Él. Coge y transforma ese amor que tengo hacia mí mismo y lo hace a través de su inigualable gracia para que ahora toda esta satisfacción, toda esta seguridad, todo este deleite, toda esta alegría, todo lo que yo necesito, lo halle ahora todo en Él. Ahora es Él el que me da lo que yo necesito. Me da el alimento, me da la ropa, me da el hogar, me da los amigos, me da la familia de la fe, me da todo y en Él encuentro todo. Y solamente cuando esto ocurre es que yo puedo dar a mi prójimo como a mí mismo, porque yo quiero que Él disfrute en Dios lo que yo disfruto. Y como lo anhelo, no me importa quitarme para dárselo, porque Dios te lo reciba de mi Padre, y mi Padre no cesa de dar. ¿Entendemos, hermanos? Dios coge y transforma todo. Ahora mi búsqueda de felicidad no es más que mi búsqueda en Dios. Y Dios, se halla en Jesús. Así que yo puedo dar gracias al Señor, hermanos. Yo puedo dar gracias a Dios por... Vamos a dar gracias al Señor. Yo doy gracias al Señor por mi ropa, doy gracias al Señor por mis hijos, doy gracias al Señor por el techo, doy gracias al Señor por la salud que tengo, doy gracias al Señor por tantas cosas que Él nos da, doy gracias al Señor por la salvación, doy gracias al Señor por su misericordia, por su paz, por su palabra, por su guía. Y encuentro todo mi gozo en Él. Porque Él es el que me permite todo esto. Él es el que da el oxígeno para que respire. Él es el que da el agua para que me la beba. Él es el que me quita el miedo. Yo puedo decir, hermano, me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo el buen Señor me hace vivir confiado. Yo puedo decir esto porque lo hallo en Él. Y ahora yo, como quiero esto para mí, también lo quiero para mi semejante, porque quiero que Él encuentre en Dios, al igual que lo encuentro yo. Y así amo a mi prójimo como a mí mismo. Es la única manera, cumpliendo el primer mandamiento. Termino, hermanos. Cuando descubrimos que Dios es la fuente interminable de nuestro gozo, lo que pasa, hermanos, es que a veces vamos a los pozos secos. Vamos, hermanos, a los pozos secos donde no hay agua. O queda muy poquita y todos quieren beber de ahí y no hay para todos. Vamos a los pozos equivocados. Dios le dice a su pueblo Israel, creo que a través de Isaías, si no recuerdo mal, habéis cavado cisternas en las cuales no se puede retener el agua y me habéis dejado a mí. Dios es el pozo interminable de gozo, es la fuente interminable de gozo, no se acaba nunca, saca y más, saca y más, saca y más, se desborda, esta agua se desborda para que otros puedan beberla. Es esto. Es una fuente inagotable. El que tenga sed,
que venga a mí y beba. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Jamás. Pero una y otra vez vamos a los pozos que no tienen agua o agua putrefacta. Y luego nos preguntamos, ¿por qué estoy así? Porque no hallo lo que busco, porque tu gozo no está en Dios. Sí, puedes cantar a Dios, claro. Puedes orar a Dios, claro. Puedes ofrendar al Señor. Puedes levantar mano, leer la Biblia. Y todo eso puede ser solo religiosidad. Todos los mandamientos cumplidos. Una cosa te hace falta. Tienes que enseñar un camino excelente. No. Puede hacer todo eso y que sea solamente religiosidad, pero encontrar todo mi amor en Dios y toda mi plenitud y satisfacción en Él y en Cristo es algo muy diferente. Porque si Dios te dice, como le dijo a Ezequiel, mañana quitaré la alegría de tus ojos, se llevó a su esposa, ¿seguirás siendo tan feliz y gozoso en Cristo? ¿Lo serás? Es que no es otra cosa lo que Dios nos dice. Él nos lleva un camino más excelente, muy diferente. Y es el camino que nos ha marcado. Ahora a tu prójimo como a ti mismo. Cuando descubrimos que Dios es la fuente inagotable, interminable de nuestro gozo, la manera en que amamos a los demás cambia por siempre. Cambia por siempre. Porque mira lo que te dice una cosa, hermano. Aun cuando yo te ame a ti, como me amo a mí mismo, y tú luego darme una puñalada, yo voy a sentir daño. Claro que sí. Pero mi gozo no depende de ti. Porque yo encuentro mi satisfacción en Dios. Así que después de que me caiga la puñalada y me duela, Él me va a sanar. Y como eres una fuente inagotable de gozo, otra vez me va a llenar. ¿Entendés? ¿Cómo puedo amar a mi prójimo como a mí mismo? Porque siempre voy a estar saciado. Siempre. Porque todo lo puede tener. Todo en Él. Porque así como encontramos todo en el amor a Dios, hermanos, ese mismo amor lo volcamos en nuestro prójimo para que vea a través de ese amor la bondad, misericordia, amor y gracia de Dios. Y entonces sí, cuando se produce el milagro, lo sobrenatural que proviene de Dios, y puedo amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Estás viviendo una religión? ¿Estoy viviendo una religión o estoy viviendo en el Evangelio? Que el Señor nos dé gracia y nos guíe. Que el Señor nos bendiga.